doble. En plena sequía, España, ojo a este dato, es el país europeo que más barreras fluviales está destruyendo con el objetivo de recuperar el curso natural de los ríos. Barreras fluviales son presas, represas, azudes. Manu Lajarín, tú te encuentras en Teruel, en una de esas presas que todavía está, pero que se va a eliminar en unos meses. Claro, nos preguntamos, ¿algún interés detrás por destruirla? Desde luego, Ana, de hecho lo vamos a explicar al día, pero les voy a dar un dato. España lidera la destrucción de embalses y pantanos. De hecho, en los 2 últimos años hemos destruido ni más ni menos que 241 presas y embalses. El objetivo principal es, claro, que los ríos recuperen el curso natural, pero hay otros intereses creados. Nosotros nos hemos querido desplazar con nuestro dron de 4 al día, que están viendo imagen en directo, para mostrarles el caso de esta presa que están viendo, la presa de Toranes, en la provincia de Teruel. Y les decía que tiene los días contados porque es literal. Iberdrola estuvo explotándola hasta el 2018, cuando terminó esa concesión, y ahora el Ministerio le ha obligado a pagar las costas de su demolición. Ahora obviamente es objeto de litigio entre las dos partes por ver quién asume ese coste millonario de esa derrumbe. Los vecinos lo tienen claro. Ellos aseguran que era una fuente de energía limpia, que sí era rentable, aunque lleve desde 2018 parada, y sobre todo que su demolición podría suponer un daño letal para todo este paraje natural que están viendo en directo. Vean y enseguida hablamos con ellos. Es la presa de la discordia, la de los Toranes, en Teruel. Construida a mediados de los años 50 sobre el río Mijares, la presa tiene una capacidad de medio hectómetro cúbico, o lo que es lo mismo, 500 millones de litros de agua. El MITECO ordenó su demolición a Iberdrola, que ya no explota esta central desde 2018. La compañía dijo que no, que el gobierno debía asumir la millonada que cuesta su destrucción. Pero ¿y los vecinos de la zona? El 95% de los vecinos de aquí, del Valle del Mijares, están en contra de la demolición, pero los ecologistas advierten, de retirarla se podría regenerar el río. Por el agua, hombre, porque hay mucha tierra, aquí hay mucho de regadío. Entonces no se puede quitarla así como así, porque toda la gente que no le llegue el agua tiene que quedarse sin los huertos. Municipios como Olva, Alventosa, San Agustín luchan porque la presa se quede aquí. Sus regantes se benefician de sus aguas y les ayuda en la lucha contra los incendios. Ahora había un incendio y han podido los helicópteros coger agua de allí. Y que es un bien para todo el mundo, no por destruir, para que el río tenga más agua para ir a parar a otro pantano. Pensar que dejan sin agua una cantidad de tierra que se queda allí, se queda secano. Esa presa de derribarla ahora mismo pues repetía que la mayoría de la gente se quedaría sin regadío en lo que es el contorno del pueblo. Sería un abandono total de toda la agricultura para toda la gente. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta sentencia. Iberdrola deberá pagar su derrumbe y debe hacerlo en 6 meses. La compañía ya anuncia que recurrirá ante el Supremo. Bueno, pues nos acompaña la alcaldesa de Alventoso, Yolanda, y también algunos miembros de Mijares Vivo. Le quería preguntar en concreto pues a Marilén, son las personas que más pues has luchado porque la presa siga aquí. ¿Por qué queréis que la presa siga aquí? Porque es rentable, porque lleva 75 años, porque está completamente naturalizada en el paisaje, y porque el estudio que ha utilizado Confederación para decir que la tumbemos dice cosas muy interesantes. Dice, la maquinaria que hay ahí funciona, podría ser ponerse en explotación enseguida. Habría que hacer unas inversiones, pero son asumibles. Y además dice, el caudal ecológico va a aumentar, no sabemos cuál es, pero hasta 1 metro segundo, hasta un metro cúbico por segundo podría seguir siguiendo rentable. Y ahora tenemos ese metro. Entonces sigue siendo rentable. Le quería preguntar, gracias a Yolanda, la alcaldesa, entiendo que decís que la demolición sería para este entorno natural, vivís también mucho del turismo, sería letal. ¿Por qué? Pues mira, porque nos encontramos en una zona plena de naturaleza. Esta comarca, yo me atrevería a decir que más de un 80% vive del turismo. Somos una zona especial. Si podéis recorrerla o ver las imágenes, entornos como estos tan privilegiados hay pocos. Entonces, algo que tenemos, que está asentado, que está totalmente integrado en el territorio y que nos está salvando de muchas cosas, porque ya no es la primera vez que se apaga un incendio con esta presa. Creo que sería demoler
demoler la zona, no la presa, demoler la zona. La zona se convertiría en un secano, en un secarral, que entonces sí que sería una dinamita. Creo que no tiene sentido. Y además de todo eso, como ayuntamientos implicados y como afectados y como defensores de este medio, que para nada es una España vaciada, pues hemos hecho también nuestros propios estudios que se están presentando. La comarca Guadalajara-Balambre ha hecho sus propios estudios y esa presa es rentable. Y esa presa, el fin debería de ser que sea explotada por una administración que revierta en todo este territorio y que consigamos, que este territorio vaya a más, porque así lo merece. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Estaremos, Ana, muy pendientes porque ya digo, la cosa va para rato y todavía cabe recurso ante el Supremo. Bueno, gracias, Manu, y sobre todo porque es una de las muchas que ya se han derrumbado. Lo cierto es que nosotros estamos arriba de la lista negra de países europeos que más pantanos ha destruido en menos tiempo. Mónica. Sí, es verdad. En plena sequía, España lidera la lista de países con más presas destruidas o desmontadas para recuperar el curso natural de los ríos. En los últimos 2 años hemos sido el país que más barreras fluviales ha derribado de toda Europa, más de 240. Solo en 2022, 133. Hablamos de presas, represas y azudes, que son muros generalmente más pequeños que una presa, construidos en los ríos para reconducir el agua hacia un canal o hacia una acequia. Pues bien, se han destruido en todos estos puntos que van a ver todas estas obstáculos fluviales, la mayoría, como ven, en el norte de España. Los datos son de un informe que muestra anualmente cuántas de estas infraestructuras se destruyen en cada país, y el liderazgo de España es incuestionable. Solo el año pasado se demolieron, como decimos, 133 de estas estructuras, muy por delante de estos países que ven: Suecia, Francia, Reino Unido, Austria, que siguen en el ranking, pero a mucha distancia de nosotros, Ana. Pues la verdad es que, en fin, a mí me ha llamado mucho la atención el número. Yo no sabía que se habían destruido tantas presas en los últimos años. La pregunta es evidente. ¿Hay algún tipo de interés detrás? Bueno, el de la Unión Europea, que nos lo ha mandatado, y de hecho en junio va a salir una norma que va a ser de obligado cumplimiento. Yo no digo que no haya que hacerse, por supuesto, con todas las compensaciones, con todo el proceso. Son recomendaciones, ¿no? De momento, ¿no? Por parte de Europa, ¿no? Sí, yo creo que de momento son bueno, creo que hay recomendaciones. como 1.300 en toda Europa. Lo que se trata es de ir reconduciendo el caudal natural de los ríos para poder mantener, lo estamos viendo. Estamos hablando del cambio climático, estamos viendo el deterioro de los paisajes naturales. Y esto, insisto, que hay que hacerlo respetando que tenemos que beber agua, por supuesto, el agua de boca, que tenemos que intentar mantener los cultivos adaptándolos en la medida que se pueda, pero que la crisis climática nos lleva a cambios de modo de vida, y este va a ser... Pero ¿cómo compaginamos todo eso Claro, con la que pues está es una cayendo? cuestión, Claro, es hay que que compensar. Es que es complicado. Claro, estamos ante una ola de calor donde los expertos alertan efectivamente de que va a llegar a producirse de forma más reiterada. Estamos con una sequía donde la gente realmente está empezando ya a hacer restricciones porque no tiene agua. ¿Cómo se compagina todo esto que dice Landaburu con lo que estamos viendo? Escuchaba a Moreno Bonilla, que decía que Andalucía tiene reservas hídricas para aguantar un año y pico, en el caso de que no llueva, ¿no? Y yo siempre me he preguntado por qué no se apuesta por la construcción de embalses, si los más importantes datan de la época franquista, ¿no? Y al ver ahora estas cifras, yo también me he quedado absolutamente sorprendido. O sea, ¿qué hacemos destruyendo embalses cuando teóricamente son infraestructuras muy necesarias y cada vez más, ¿no? Pero yo eso lo podría entender, pero es que el problema no creo que falten embalses o que no tengamos suficientes embalses. El problema es que no llueve y que los embalses que ya tenemos es que se evaporan y no se llenan de nuevo. Es decir, el problema no es que falten, de hecho tenemos bastantes embalses. Podemos aquí discutir si está bien o está mal que se destruyan, que en algunos casos seguramente está mal y simplemente podrían abrirse para que siguiese el curso natural del río, pero el problema fundamental es que no cae agua del cielo, y por mucho que tú estanques agua en un sitio, si no hay renovación, si no entra por otro lado, eso se evapora y eso sigue siendo una calamidad. Es decir, no se va a arreglar el problema de la crisis climática y de las temperaturas extremas que producen que... No se va a arreglar porque construyamos más embalses o porque tengamos más embalses. Es un problema que tenemos que aprender a convivir con esta escasez de agua y replantearnos la vida pues de arriba abajo. Hace un tiempo pues pensábamos en el agua como un recurso bueno que estaba ahí, que es barato, que todo el mundo podía
podía usar, ojo, ahora cada vez va a ser un poco más un recurso pues que tengamos que medir con lupa. Y ahora mismo lo que está ocurriendo en Doñana con la legalización de los regadíos ilegales que hay ahí, pues me parece pues, un completo escándalo y bueno, pues en el momento en el que estamos es capital este asunto. Es que fíjate, en España estamos hablando de 241 infraestructuras destruidas. Suecia 40, Francia 39, Finlandia 16, Reino Unido 16. La diferencia es llamativa. Pues sobre todo habrá que analizar por qué se están destruyendo estas infraestructuras, porque al final la parte más traumática o más complicada es precisamente la construcción. Convencer a una zona, a una comarca, de que se va a alterar su paisaje para sepultar en agua un pueblo. Pero cuando te encuentras a vecinos que lo que te están pidiendo es justo lo contrario, que no se destruya la presa y que la presa es una presa que todavía produce energía, no tiene mucho sentido. Sobre todo porque además la energía hidráulica, a lo mejor la gente no lo sabe, pero es la más barata de todas. Es la más barata. De hecho, hay investigaciones porque en algunas ocasiones empresas como Iberdrola han intentado cerrar presas para intentar que el precio de la electricidad de los ciclos combinados, que es mucho más cara, entrara en el mix. Yo creo que no tiene sentido siempre y cuando haya recursos hídricos suficientes. Es verdad que no es ilimitado, pero ahí hay que tener en cuenta que hay algunos saltos o presas que en realidad funcionan con turbinas que bombean agua hacia arriba, hacia la parte de arriba del curso, para volver a utilizar el mismo agua para producir de nuevo energía. Es decir, que el mismo recurso se podría exprimir seguramente mucho más. Si es que esto no es el todo o la nada, esto es saber que la solución no puede ser mantener esas estructuras ad infinitum e ir viendo cómo sustituir